el chorizo de tu pueblo no es el mejor. Todas estas métricas que salen hablando de el precio de la vivienda en España sube o baja, no sirve prácticamente para nada. En primer lugar, los flips. En segundo lugar, te diría como algo muy importante que la caída de precios se está produciendo en concentración, porque cada año estamos creciendo 500.000 habitantes en este país. Pero es que tenemos un déficit acumulado de viviendas. A día de hoy todo el mundo te da su opinión sobre cómo va a evolucionar el precio de la vivienda y si va a subir o va a bajar en este país. Pero casi nadie te enseña exactamente a dónde hay que mirar y cuáles son las métricas idóneas para saber qué pasa con el precio de la vivienda y cómo va a evolucionar para el futuro. Yo la miro cada día para decidir qué hago con mi dinero y mis inversiones y de alguna manera qué hago con el dinero de mis inversores. Hoy te las enseño. En primer lugar, olvídate de hablar de España, de Europa y del mundo. El chorizo de tu pueblo no es el mejor y hablar en términos generales no sirve de nada. Tenemos que ser concretos cuando estamos hablando de cómo evoluciona el mercado de la vivienda, con lo cual todas estas métricas que salen hablando de el precio de la vivienda en España sube o baja no sirve prácticamente para nada. Porque lo que nos va a interesar es, dentro de una coyuntura tan global, dentro de un mercado tan amplio y tan heterogéneo, dónde es un buen momento para invertir y dónde no lo es. En términos generales, lo que te diría es que el mercado de la vivienda ha tenido una evolución en la cual el precio ha crecido a más de 2 dígitos durante varios años consecutivos y tiene que llegar un momento en el cual el mercado se empiece a estancar, se empiece a enfriar. ¿Pero esto va a pasar en todo el país? Pues obviamente no. Para mí hay 3 métricas o 3 argumentos por el cual decir que el precio de la vivienda no es que se esté estancando, sino que hay una serie de números que están condicionando y intoxicando estas métricas que nos están enseñando los medios de comunicación. Vamos a ella. En primer lugar, los flips. Un flip es una compra, reforma y venta de un activo. Llevamos varios años en el cual los precios de la vivienda no paran de subir y hay muchos inversores que están comprando tanto viviendas como edificios para reformar y vender. Este tipo de transacciones representan más de un 5% del total de las mismas. Y cuando tú haces un flip quiere decir que estás comprando para luego vender. Es decir, que si lo pusiéramos en comparación las dos transacciones que suponen, estamos hablando a que casi el 10% de las transacciones son compras, reformas y ventas. Parte de esto eran viviendas que se compraban, reformaban y vendían en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, donde a día de hoy dicen que más están cayendo el número de transacciones. Y es que precisamente este número de transacciones, los flips, es algo de lo que más se ha frenado porque ha tocado techo y para el inversor hay un desincentivo en invertir en este tipo de transacciones. Y luego tenemos la parte de los WIPs, edificios que se quedaron a construir a mitad del boom inmobiliario, que tienen su finca registrada independiente, que tienen su licencia de primera ocupación, con lo cual cuando se vende un activo de 100 unidades en un pueblo que apenas tiene 10.000 o 20.000 habitantes, prácticamente el 30% de las transacciones representan a ese edificio que se vendió y está condicionando todas las métricas de la población, incluso de la comarca. Por lo tanto, el quedarnos sin WIPs en algunas ubicaciones y el que no se pueda en algunas ciudades poder comprar, reformar y vender, están haciendo que los flips sea un elemento muy importante para que el precio de la vivienda y el número de transacciones empiece a estabilizarse y que el número de transacciones empiece a caer en algunas ciudades. En segundo lugar, te diría como algo muy importante que la caída de precios se está produciendo en concentración. Es decir, los grandes núcleos urbanos es donde se están acumulando la caída en transacciones y la caída de precios. Caída de precios que viene porque el mercado había subido mucho y ahora ha corregido. ¿Va a corregir el mercado muchos puntos? Mi opinión es que no. Ni en ciudades, ni en ubicaciones periféricas de ciudades o donde haya una demanda agregada. Y es lo que nos lleva al punto número 3. En este momento, el país está a punto de sobrepasar los 50 millones de habitantes. Y está a punto de sobrepasar los 50 millones de habitantes porque cada año estamos creciendo 500.000 habitantes en este país. 500.000 habitantes nuevos que llegan cada año
a nuestro país mientras construimos apenas 100.000 viviendas. 500.000 habitantes entran, construimos 100.000 viviendas. Llevamos varios años así y esto me es dolorosísimo de poner, pero es que tenemos un déficit acumulado de 600.000 viviendas. Además, si dibujáramos, y soy muy malo dibujando, pero te lo voy a, para que lo entendamos, si dijéramos que esto es la península ibérica, ¿dónde está el mayor déficit? ¿Dónde están los mayores problemas? Pues los mayores problemas están a donde va la gente a vivir. Las poblaciones, si tú le preguntas a ChatGPT o a Cloud o a quien quieras cuáles son las provincias que más crecen y cuáles son las provincias que están flat o decrecen, te dirían que las que crecen son todo el Levante, Zaragoza, Granada, Madrid, Madrid Sur, Madrid Norte y alguna ciudad por aquí por el norte. Y puede haber algo más, pero esto es lo más potente. Entonces, yo creo que es sentido común que si tuviera que invertir, invertiría en estas zonas. ¿Por qué? Porque estas zonas son donde está acumulándose este déficit de viviendas agregado año a año. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que coyunturalmente hay, porque hay menos transacciones de edificios que estaban vandalizados y demás, porque en las ciudades el nivel de precios ha subido tanto que es complicado comprar, reformar y vender, con lo cual baja el número de transacciones y los precios, hay menos gente que compra para darle esos valores a las viviendas, porque cuando tú compras una vivienda en una ciudad, la has comprado por 100, reformas por 100 y vendes por 200. Pero si esto lo compra un finalista por 100, ya no se vende luego por 200, con lo cual el precio medio de una vivienda no reformada es que es menor que el de una reformada. Hemos pasado de 2 transacciones a una y el precio medio es de 100 en lugar del precio medio de 150 de vender una en 100 y otra en 150. Teniendo claro la coyuntura de los flips de compra-reventa, de compra, reforma y venta de edificios y viviendas en las ciudades, de que hay una concentración en algunas ubicaciones con un déficit de viviendas muy elevado y que el número de inmigrantes que llegan a este país a vivir, sean del estilo que sea, con la finalidad que sea, no va a parar de crecer, nos podemos tener la certeza de que la vivienda va a seguir creciendo. Por lo tanto, si concluimos y contestamos la pregunta ¿qué va a pasar con el precio de la vivienda en el H226, que es el segundo semestre del año 26, me atrevería a segmentar por tipo de vivienda y os diría que las viviendas que están en las grandes ciudades de segunda mano pues han llegado prácticamente a su tope máximo y pueden tener algún crecimiento lateral, pero prácticamente están en su tope máximo, con lo cual creo que es un tipo de vivienda que no va a seguir creciendo y es posible que caiga algo el precio de las mismas, porque hay mucha obra nueva. La obra nueva que se está haciendo está concentrándose prácticamente en las grandes urbes, está generando producto sustitutivo, ya marca una escala de lo que vale una obra nueva y lo que vale una segunda mano. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que las viviendas de segunda mano estarán flat, plano, la evolución del precio, o bajarán algo. Que la obra nueva va a seguir creciendo porque el precio de los materiales sigue creciendo y los promotores no van a promover si no hay un precio que vaya acorde a la evolución del precio de los mismos, y hay un agotamiento de suelo. O se ponen a desarrollar suelo a una velocidad muy rápida o el precio de la nueva va a seguir subiendo. Por lo tanto, obra nueva sube, segunda mano, yo diría flat, plano, o ligeramente puede ser que baje en las ciudades. Si salimos de las ciudades, vamos a encontrarnos que la segunda mano puede estar aún repuntando en algunas ubicaciones donde podemos estar a 30, 40, 50 kilómetros de las grandes ciudades y la obra nueva no aparecía, no existía. Va a empezar a aparecer esa obra nueva y va a hacer que la segunda mano se sigue impulsando para arriba, porque el cliente va a ver que una obra nueva de un dormitorio se vende a 150.000 euros, que es lo que vale euro metro cuadrado, por lo tanto la segunda mano que te da un producto para allá, lo comparas y dices, ostras, esto está más barato, voy a seguir comprando obra nueva, lo que va a hacer que vayan a seguir subiendo. Entonces, este es como veo el mercado. En ningún momento he dicho el mercado va a caer, se va a venir abajo de manera estrepitosa. Entonces, mientras los bancos sigan aceptando crédito de una manera medio sostenible,
y se está dando y pensamos que van a continuar estando así, mientras los tipos de interés no se disparen y parece que no va a ser así, mientras haya poco stock y siga viniendo inmigración, siga creciendo el número de personas que viven en cada país y además se estén concentrando en las mismas ubicaciones, el precio de la vivienda va a estar flat y en algunas ubicaciones va a seguir creciendo. ¿En qué ubicaciones va a seguir creciendo? Donde vaya a crecer la población más que la media del país. Algún día os contaré en un vídeo cómo evaluar la media del país frente a la media de tu ubicación, que creo que es clave para determinar esa zona de inversión. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme cualquier comentario y dudas que podáis tener, yo mismo os la contestaré y os veo en el siguiente vídeo.